Muy buenas tardes, espero que estén teniendo un excelente día a medida de lo posible, a medida de sus capacidades. Mi nombre es Fabián y soy el representante o el que le toca exponer o representar la ponencia por parte del grupo 5, que estamos conformados por Aarón, Samantha, André y mi persona. Eh, Nuestro tema a tratar tiene que ver con el abordaje clínico psicoanalítico junto con el tema de las adicciones. Estamos enfocados en 4 puntos eh, principales que queremos abordar, que son qué es la adicción en el psicoanálisis, la droga y su dimensión cultural, probablemente más enfocada en una perspectiva de campañas como el tema de Alcohólicos Anónimos aquí en Costa Rica. ¿Cuál es la percepción tradicional del tratamiento y la exclusión del adicto? ¿Qué conlleva esto? Y creo que el tema más importante o que todo el mundo le gustaría o le pensaría que le movería más es hacia dónde dirigir la cura. ¿Qué hacemos con este tipo de personas? ¿Cómo las abordamos? ¿Cómo las tratamos? ¿Qué se entiende por adicción? Y bueno, hacia dónde va el psicoanálisis con esto. Entonces, nuestro grupo estaba pensando y llegamos a la conclusión de ponerle a nuestra ponencia el siguiente título: Adicciones. ¿Qué dice el psicoanálisis y por qué las campañas contra las adicciones no suelen ser muy útiles? Una humilde opinión de 4 estudiantes de psicología. Vamos a ver si es humilde. Bueno, empecemos con el primer punto, como les había dicho. ¿Qué es la adicción en el psicoanálisis? Eh, Bien, cuando estamos hablando de adicción para el psicoanálisis, tenemos que vincularla con una falta fundamental. También se le puede entender como un vacío que puede ser abordado o lleno de manera simbólica. Este vacío no puede ser comprendido como un síntoma en el sentido clásico, ya que, a diferencia de otros trastornos psíquicos, no hay una articulación de deseo en la adicción. En otras palabras, el adicto no está tratando de satisfacer un deseo profundo o inconsciente, sino que actúa en un espacio de desesperación para llenar un vacío que no se puede simbolizar o comprender de una forma estructurada, ¿no? Por medio del lenguaje es muy difícil hacerlo. Eh, el sujeto adicto es visto como alguien que, en lugar de poder articular un dolor o su dolor a través del síntoma, es decir, como un neurótico, recurre más a una actuación repetitiva, en este caso el consumo de sustancias. Esta compulsión lo que busca es apaciguar el dolor que siente el sujeto, pero no se trata de un síntoma en el sentido clásico del psicoanálisis, sino que no hay una articulación al deseo ni una relación significativa con el otro. La adicción en este caso se describe como respuesta a esa falta de algo fundamental dentro del sujeto. Ese vacío no puede ser sostenido por un síntoma que vincula al sujeto con su deseo. Por eso es un acto repetitivo que busca evitar ese dolor momentáneo. El consumo también funciona como una solución momentánea, ¿no? Que enmascara el sufrimiento sin permitir que el sujeto pueda elaborar o simbolizar ese dolor que lleva dentro. Es por esto que decimos que el adicto no está buscando satisfacer un deseo profundo o estructurar su malestar de manera simbólica, sino que simplemente lo que busca es reducir la angustia. Busca reducir la angustia, ¿cómo? A través de la repetición del consumo, como ya les había dicho, lo cual no sostiene al sujeto, sino que lo perpetúa en un ciclo destructivo, ¿no? Entonces, es muy difícil abordar a personas con temas de adicción porque les cuesta mucho simbolizar, sino que por el mismo hecho de que no pueden simbolizar, articular o a través del lenguaje no manifestarlo, lo que buscan es alivianar sin llenar exactamente esa falta, ese vacío. Por eso articular les cuesta mucho y por eso lo buscan a través de las drogas, porque es más fácil buscar ese tipo de soluciones porque no llevan tanto trabajo sino solo consumir.
Desde el psicoanálisis, el foco no está en el objeto de la adicción, sino en la estructura que la sostiene. Entonces, por ejemplo, en casos donde hay una constitución fallida del cuerpo, la droga puede funcionar como un intento de dominio, suplencia o también una compensación de la ausencia de un otro que garantice la estabilidad corporal. Entonces, ¿qué? El análisis psicoanalítico busca posicionar al sujeto frente a la falta y la castración, proponiendo un distanciamiento del goce ilimitado asociado a la intoxicación. Para ello es necesario que la droga pierda su lugar central como causa del malestar, permitiendo que el sujeto se interrogue sobre su propia experiencia a través del lenguaje. El trabajo analítico conduce al paciente hacia una nueva identidad representada por significantes diferentes que posibilitan la reconstrucción de su historia y la transformación del goce desmedido en un deseo mesurado. También se señala que la droga actúa como un sustituto de la represión, ayudando al sujeto a evitar el pensamiento y a separarse de lo que lo angustia. Este fenómeno evidencia un vacío estructural, una impotencia para hallar un significante que responde a la pregunta fundamental del sujeto sobre su ser, como ya lo había explicado. Ahora, Lacan dice que el goce en las adicciones no está conectado con el cuerpo del otro ni con lo simbólico. Lo que hace que el sujeto pierda su conexión con su deseo, básicamente, es que la droga se usa como una forma de defenderse del dolor y de las cosas que no se pueden significar, pero al final el sujeto se borra simbólicamente. En pocas palabras, la adicción no crea un síntoma que se pueda interpretar fácilmente, sino que funciona como una forma de escape que desconecta al sujeto de su deseo y de lo simbólico. Ahora, ¿cuál es la perspectiva de la droga y la dimensión cultural, ¿no? ¿Cuál es la relación entre estos dos? A nivel cultural, la adicción es vista de maneras diferentes dependiendo de la perspectiva social y de los valores de la época. En la actualidad, especialmente dentro de la sociedad de consumo que caracteriza la cultura postmoderna, la droga se ha convertido en una especie de escape o solución rápida para llenar un vacío emocional o psíquico. Entonces, decimos que la cultura popular juega un papel fundamental en esta normalización, ya que se puede ver como en películas, canciones, redes sociales, se habla de drogas como algo asociado a la rebeldía, la diversión o la creatividad. Esto crea una imagen errónea, porque no se habla de las consecuencias psicológicas profundas que pueden tener las drogas. Además, la legalización de algunas sustancias como la marihuana también contribuye a esta normalización, aunque genere debates sobre las implicaciones en la salud pública y el comportamiento social. Puede generar un debate eso, entonces pueden discutirlo al final de la ponencia. Por otro lado, el tratamiento de la adicción a las drogas también está fuertemente influenciado por la cultura. Tradicionalmente, la gente suele pensar que el tratamiento adecuado para un adicto es enviarlo a una clínica de desintoxicación o a una casa de tratamiento donde se enfoque en la parte física de la adicción, como eliminar las toxinas del cuerpo, dejando sin la droga al sujeto. Entonces, esta exclusión social también se refleja en cómo la sociedad percibe a los adictos, ¿no? A menudo se les ve como personas problemáticas, sin esperanza de rehabilitación o incluso como individuos que merecen estar alejados de la sociedad por sus comportamientos destructivos. Este tipo de visión crea un círculo vicioso en el que el adicto, al sentirse rechazado, sigue consumiendo drogas como una forma de lidiar con ese dolor emocional, lo que empeora su situación, es decir, la culpa. Vamos a verlo más adelante. Por otra parte, es común ver en las calles campañas que muestran los efectos dañinos de las drogas, ¿no? Como, bueno, no solo campañas, sino también puede ser como en las cajas de los cigarros, ¿no? Que fumar es dañino para la salud, ¿no? Entonces, simplemente el hecho de que sabes que te está haciendo daño este tipo de sustancias, pero se sienten bien o alivianan un dolor, probablemente genere como un ruido, ¿no? Ahí como, sé que me hace mal, pero me está haciendo sentir bien. Entonces, el hecho de que me sienta mal por algo que me haga sentir bien es algo culposo, ¿no? Porque no encuentro otras formas de aliviar este dolor y lo único que he encontrado que me está ayudando, estas personas me tachan y me están diciendo que no debería hacerlo porque es malo contra mi salud, ¿no? También es malo sentir culpa, entonces es algo muy
No bueno, no malo en el sentido moral, sino que es doloroso, ¿no? Es doloroso ese sentido de culpa. Entonces, uh, al generar este tipo de culpa y vergüenza por este tipo de campañas, pareciera ser que las soluciones no son efectivas, ¿no? O sea, buscar soluciones por medio de la culpa no parece ser la mejor solución. El consumo de drogas, más allá de un acto aislado, es un fenómeno que dialoga con los significantes culturales y las estructuras significativas de nuestra época. Desde el psicoanálisis se puede interpretar como un intento de respuesta a los vacíos que el sujeto experimenta ante las exigencias del otro social y como un síntoma que delata las coordenadas culturales de la contemporaneidad. Del mismo modo, la cultura popular ha contribuido a construir un imaginario donde las drogas oscilan entre el goce ilimitado y la caída en el abismo. Figuras emblemáticas desde músicos hasta actores que encarnan el fantasma del consumo como vía de acceso a lo sublime, lo creativo o lo prohibido, ¿no? Como hay muchas entrevistas de músicos famosos que mencionan que necesitan consumir sustancias para procesar su lado creativo, ¿no? Algunas eso puede ser un tema también porque algunas personas sienten que se inhiben, se vuelven más creativas, otras entonces no sé cómo puede funcionar esto, entonces me gustaría también escuchar la opinión de la profesora sobre esto, ¿no? Que cómo funciona el tema de las drogas y sentirse más creativo en, en este plano artístico. Eh, sí, este doble movimiento es característico del discurso capitalista, ¿no? Que promete una satisfacción plena y al mismo tiempo empuja al sujeto a confrontar el límite de lo simbólico. La legalización de ciertas sustancias como el cannabis puede leerse no solo como un cambio en las políticas públicas, ¿verdad? Sino como también un reordenamiento de los modos de regulación del goce. Lo que antes se inscribía en la prohibición, por ende en el deseo de lo transgresor, ahora se inserta en el mercado y se regula bajo la lógica del consumo. Este cambio cultural redefine las relaciones del sujeto con la ley y el deseo, removiendo nuevas configuraciones del síntoma, ¿no? Antes estaba mal visto consumir alcohol porque era ilegal, ahora es legal, ¿verdad? Claramente. Y cómo se simbolizó este proceso del alcohol, cómo es recibido el tema del alcohol. En muchas fiestas se consume. Eh, Ahora, ¿qué pasará con el cannabis si lo llegan a legalizar del todo? ¿Y cómo se vería en unos 10, 20 años, verdad? Si funcionaría igual que la perspectiva del alcohol o se va a mantener como con este tema de tabú, no sé. No sabemos. Entonces, por otro lado, la percepción tradicional del tratamiento y la exclusión del adicto. El tratamiento de la adicción desde una perspectiva tradicional se ha inscrito históricamente en un marco de exclusión. El adicto, estigmatizado como incapaz de inscribirse en las normas del otro social, es muchas veces reducido a una posición de objeto desechable. Las clínicas y casas de tratamiento en este contexto se convierten en espacios de control más que de escucha, reforzando la idea de que el goce del adicto debe ser erradicado o castigado. Desde el psicoanálisis, el consumo puede entenderse como una forma de suplir un vacío, les decía, un intento fallido de obturar la falta que define el ser hablante. Por ello, el abordaje psicoanalítico busca restituir al sujeto su palabra. Lo vamos a ver más adelante. Ahora, en términos costarricenses, las campañas. Alcohólicos Anónimos tiene un modelo de 12 pasos. Se ha configurado como un espacio donde el sujeto puede reinscribirse en una narrativa colectiva. Desde una perspectiva psicoanalítica, esta práctica propone un atravesamiento del fantasma al descentrar el sujeto de su goce mortífero, y reinscribirlo en un vínculo social regulado por la palabra y el reconocimiento del límite. Lo que pasa es que en la popularización de Alcohólicos Anónimos o otras campañas en la cultura también puede encubrir el carácter singular de la adicción al presentarla como un fenómeno homogéneo, ¿no? La representación mediática del grupo como un espacio de redención que refuerza la idea que existe una salida única, ¿no? Solo esa es la única salida que puede funcionar para todos, ¿no? Ignorando las particularidades de cada caso. En el plano cultural, esto revela el esfuerzo colectivo por domesticar aquello que la adicción desvela, el exceso y la imposibilidad de una satisfacción plena. Entonces veamos cuáles son esos 12 pasos que se ven en Alcohólicos Anónimos
para mitigar o reducir estos efectos de adicción. Entonces, Alcohólicos Anónimos nos dice que el primer paso de 2 es: admitimos que éramos impotentes ante el alcohol, que nuestras vidas se habían vuelto ingobernables. Segundo, llegamos a creer en un poder superior a nosotros mismos y que este mismo podría devolvernos el sano juicio. Decidimos poner nuestras voluntades y nuestras vidas al cuidado de Dios como nosotros lo concebimos. Sin miedo hicimos un minucioso inventario moral de nosotros mismos, admitimos ante Dios, ante nosotros mismos y ante otro ser humano la naturaleza exacta de nuestros defectos. Estuvimos enteramente dispuestos a dejar que Dios nos liberase de todos estos defectos de carácter. Humildemente le pedimos que nos liberase de nuestros defectos. Hicimos una lista de todas aquellas personas a quienes habíamos ofendido y estuvimos dispuestos a reparar el daño que les causamos. Reparamos directamente a cuanto nos fue posible el daño causado, excepto cuando el hacerlo implicaba perjuicio para ellos o para otros. Continuamos haciendo nuestro inventario personal y cuando nos equivocábamos lo admitíamos inmediatamente. Buscamos a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, como nosotros lo concebimos, pidiéndole solamente que nos dejase conocer su voluntad para con nosotros y nos diese la fortaleza para cumplirla. Habiendo obtenido un despertar espiritual como resultado de estos pasos, tratamos de llevar este mensaje a otros alcohólicos y de practicar estos principios en todos nuestros asuntos. Bueno, ahí eso también lo pueden comentar, ¿no? Que es una crítica interesante, una forma de que se podría discutir, ¿no? Entonces, espero que se genere debate, o al menos algunas ideas. Entonces, nuestro último punto: ¿hacia dónde dirigir la cura? ¿Cómo procede el psicoanálisis? Entonces, muy rápido porque ya son 17 minutos. El paciente adicto se presenta a las sesiones de psicoanálisis, ¿verdad? Normalmente en compañía o por voluntad de otro, más generalmente por voluntad de otro. Se presenta desafiante, mostrando una posición de omnipotencia y evitando la transferencia. Entonces, en lugar de establecer una relación terapéutica basada en el deseo de sanar, ¿no?, y la demanda, el adicto busca mantener su control y demostrar que sabe más que el analista. Esta postura dificulta el trabajo del analista, quien debe manejar esa omnipotencia y no caer en confrontaciones directas, no tomarlo personal, ¿no?, de forma más sencilla. Por otro lado, el analista tiene que estar dispuesto también a contener al sujeto adicto sin sucumbir a la presión de confrontar directamente el consumo o la culpa social mismo. No es como que llegar y mencionar el tema de una vez y echar la culpa al tema de la adicción como tal, como per se. El trabajo del analista más bien es abrir un espacio para que el sujeto comience a simbolizar su dolor, ¿no?, por lo cual es que está consumiendo esto, por qué recurre a este tipo de sustancias. Lo cual no es fácil, es un proceso largo y que no se resuelve mediante confrontaciones, ¿no? O sea, nunca ha funcionado echar en cara todo lo malo que hace una persona, ¿no? Creo que más bien lo vuelve evitativo, echar en cara todo lo malo que una persona puede hacer. Entonces creo que no es una buena forma de abordar un caso. Al contrario, el psicoanálisis en la adicción lo que hace es que rechaza un tratamiento que simplemente culpa al adicto por su consumo, como les decía. Y en lugar de hacerlos sentir más culpables, sentir esa culpa, es necesario abordar el vacío psíquico y emocional que los lleva al consumo de drogas, no saber por qué están consumiendo eso. Se trata de ayudar a la persona a entender su dolor y encontrar otras formas de lidiar con él, sin hacerle sentir que esté irremediablemente dañando su vida. En este sentido, las instituciones de tratamiento a veces refuerzan el estigma social, tratando a los adictos como enfermos o personas incapaces de llevar una vida normal, lo que agrava su exclusión social. Se trata de producir el circuito de la droga en una transformación de síntoma. Eso significa que el objeto, o en este caso la droga, entra a formar parte de determinaciones imaginarias y simbólicas para surgir que una pregunta que interpela al sujeto en su malestar y el consumo se detenga por sí solo. Las cuestiones a tratar se elaboran en el caso por caso, por la función de entender el diagnóstico que se produce en transferencia y entender la posición del sujeto en la estructura. El diagnóstico se crea a partir de lo que se escucha, siendo así una anticipación que permite la cura y será confirmada retroactivamente. La labor en el análisis es esforzar al sujeto a ubicarse como el responsable de su deseo y goce.
poder preguntarse por los significantes y un otro en la historia personal, un otro en mayúscula, que ese otro que relea la historia y su devenir, una forma de interpretar diferente a la forma en que se interpreta a sí mismo el sujeto. Se debe contar con la posibilidad de historización y esperar por una construcción sintomática dando lugar a la insistencia del sentido para que exista. Entonces la idea, básicamente, y con esto finalizo, la idea es que el paciente construya una identidad distinta de sí mismo, distinta de la persona drogadicta, ¿no? que se ha materializado o que ha intentado construir o argumentarse a sí mismo a lo largo de la historia y justificarse, que dice ser construyendo una realidad más tolerable. O sea, en lugar de transformar a esta persona o quitarle esa percepción de drogadicta para así crear otra identidad de sí misma y volver así una realidad más tolerable para ese sujeto. Y con esto finalizo la ponencia, creo que fue mucho tiempo. Muchas gracias por su atención y nos vemos. Muchísimas gracias otra vez. Chao.